Alejandro Torres, ya les decía que es terapeuta, limpiador energético, fundador de los 18 Fuegos y maestro universal del conocimiento, pero trabajas con las energías desde muy joven. Que me pareció cuando te escuché la primera vez que me dijiste eso, fue como entendí esa parte de la Biblia donde dice que todos estaríamos unidos o regresaríamos al reino de los cielos cuando todos estuviéramos en unidad o algo así. Y uno se queda pensando, o sea, yo no lo había dimensionado que tanto las energías oscuras como las energías que llamamos de luz, todas son necesarias en la totalidad, todas, y lo hablamos que tenemos que aceptar la Sí. sombra, que tenemos que aceptar la luz, pero no había tenido en cuenta y por eso tu misión es tan importante, por eso este trabajo que haces de ayudar a limpiar energías en las personas y en los lugares es tan importante. Cuéntanos un poquito cómo comenzó esa historia tuya, cómo comenzaste a darte cuenta de esa dimensión que la mayoría no ve. Bueno, Juana, yo te contaba hace unos días que efectivamente yo nací con esto, pero esto es algo que nace con todos nosotros, ¿sabes? El miedo nos va cerrando y vamos empezando a vivir lo que todo el mundo considera una vida normal. A la mayoría de personas esta habilidad se le cierra y la persona ya vive una vida natural, una vida, lo que llamamos una vida normal, ¿no? Con sus miedos, con sus cosas. Literal, pues yo podía ver y sigo pudiendo ver no solo a las personas fallecidas, sino a los administradores de la oscuridad. Es lo que en las religiones conocen como demonios. Y no podía ver bien a los de la luz. O sea, eso me parecía rarísimo. Ellos los veía de pronto en sueños o algo así. Pero también veía cómo las personas con sus actitudes y sus palabras y las cosas que hacían cambiaban de color y todo este rollo. Y esto era una tortura. Este tema energético se manifiesta de forma sensorial, ¿sabes? Y los que tenemos la habilidad de poder verlo, o los que desarrollan la habilidad de poder verlo, porque se puede desarrollar, lo vemos en colores, lo vemos en diferentes colores. Entonces, hay personas que dicen cosas y esas palabras tienen un color. Y cuando tú eres niño y vas creciendo hacia la adolescencia, tú no entiendes nada de eso. Y cuando ves cosas oscuras por ahí, por los alrededores, pues empeora la situación porque el miedo es impresionante. Y claro, la sensación de miedo atrae más oscuridad. Entonces esto se va volviendo un círculo vicioso, pero después te dice la sociedad que tienes que ser funcional, que tienes que tener amigos, que tienes que tener novia y que sales a estudiar una carrera porque tienes que ser un ser aparentemente útil en la vida. Bueno, todo este entorno social no está diseñado para nada energético, literal. ¿Sí? Ujú, ujú. Y tú, con esta habilidad que todos los días se manifiesta, todos los días cuando te vas a dormir, pues te asusta porque no sabes qué te vas a encontrar. eh, y así empezaron las cosas a funcionar en mi vida, como si tuviera una doble vida, ¿sabes? La vida que llevaba yo callado y pasaba el trago amargo solo, porque no había quien lo explicara, porque era una época difícil en que la gente no creía estas cosas, o que si se creían ya era un estigma social, no era bueno, cosas de ese estilo. Y súmale a eso, pues estudiar ingeniería, graduarme de ingeniero electricista, afortunadamente, que eso me ayudó a entender un poco la energía y empezar a desarrollarme en una vida cotidiana normal, ¿sí? Con todo este silencio adentro. Pero ya, claro, te debo reconocer que anestesiarme me servía mucho, entonces yo consumía alcohol para dormir, o sea, yo me tomaba 2, 3 whiskies en la noche para dormir, esto casi desde muy joven, ¿sabes? Ujú. Claro, mientras vivía en la casa de mis papás, el tema era escondidas, y cuando ya no vivía en la casa de mis papás, sino en la mía, ya era como más tranquila la situación. Pero todo era para lo mismo, era como para poder anestesiarme de esta realidad que yo no quería reconocer y que no podía dejar de ver ni de percibir. El,
Cuando ya nace mi primera hija, yo dije, no, yo no quiero convertirme en el papá borracho. Yo quiero, pues, o sea, como manejar esta situación si es que todavía sigue o si no es producto de mi mente o si es producto de mi mente. Porque yo ahí todavía tenía muchas dudas. Yo sentía muchos miedos, me daba terror a veces en las noches, pero pues, consideraba ya que era algo como tan cotidiano que yo decía, bueno, esto podría llegar a ser una esquizofrenia, ¿no? O algo de ese estilo. Pero mi primera hija, yo dije, no más alcohol. Eh, Dejé inmediatamente el alcohol sin ningún tipo de procedimiento, ni terapia, ni nada, sino solo voluntad. Te podrás imaginar, ese mes fue algo terrible porque pues esto da ese síndrome de abstinencia y da, o sea, tu cuerpo exige que tú consumas alcohol porque ya es una adicción. Y yo manteniéndome firme, pero además seguía viendo todas estas cosas. En este momento dije, esto tengo que estudiar. Si no me lo pude quitar, lo tengo que estudiar. Y empecé a buscar referentes, empecé a buscar temas de mediunidad, temas de espiritismo, de espiritualidad, de diferentes cosas que se estudiaron mucho en los años 70. Y ahí empecé como a darme cuenta de cómo esto eran los 90, ¿no? Cuando yo empiezo a darme cuenta, los finales de los 90, empecé a darme cuenta que había gente que manejaba el asunto que no era propiamente lo que yo veía. O sea, casi que nadie tenía como el sistema completo, ¿sabes? O sea, era una cosa muy, muy curiosa. Pero la mayoría de gente hablaba de que veía seres en la luz y que veía ángeles y que veía esto. Yo decía, ¿cómo se logra esto? Duré Y yo 10 viendo años. demonios, y yo viendo Sí, demonios y cosas total, feas. total. Total, duré 10 años estudiando el asunto, duré también, hice muchos cursos, todo lo que vendía el mercado yo lo compraba. Había gente, como en todo había charlatanes, en otras cosas había gente muy profesional que sabía mucho. Me empezaron a orientar, me aprendí que conectarse con ángeles es cuestión de sintonizarse en las frecuencias elevadas y conectarse con la oscuridad es cuestión de sintonizarse en las frecuencias bajas. Y yo nací conectado con la oscuridad, ¿sí? Entonces era una locura. Yo no sabía que eso se podía hacer, pero cuando lo aprendí a hacer, empecé a hacerlo con mucha frecuencia. Y cuando tuve la oportunidad de tener comunicación con el arcángel Miguel, porque pues todos queremos tener como comunicación con él, es como el más popular de todos los arcángeles, y la verdad es buen tipo, ¿no? La verdad es un excelente guía, un excelente educador, un excelente protector. Y se siente una energía muy linda cuando estás en compañía de él. Cuando pude comunicarme con él, yo le pregunté, oye, ¿y a mí qué es lo que me está pasando? Porque ahí me dijo, tienes unas habilidades muy especiales que escogen, no que tienen, que escogen muy pocas personas sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando me dice, tienes la habilidad de entrar en la oscuridad, yo le dije, ok, ¿y quién me mandó eso? O sea, yo no pude haber escogido eso. Él me dijo, no, sí lo escogiste y tiene una razón de ser. La razón de ser es que hay un trancón de almas en la oscuridad. Y alma que se queda en la oscuridad es alma que no avanza. Entonces tú tienes la habilidad de entrar para poder literal como jalonar esas almas y ayudarles a que pasen a la luz. ¿Sí? Me dijo, pero la gente lo tiene que entender porque el trancón se está dando porque se cree literal que la oscuridad es maldad y la oscuridad es simple y llanamente una manifestación de la luz y una manifestación de la fuerza de cohesión que se transformaron para crear esta dualidad. ¿Sí? Es decir, la luz tuvo en una determinada proporción un cambio vibracional y eso se volvió oscuridad. Y el amor, que es la cohesión de la luz, tuvo un cambio vibracional y se volvió miedo. ¿Sí? Entonces, es esta fuerza con esta vibración requerían justamente de administradores, porque la luz, con la cohesión del amor, tiene administradores que son ángeles y arcángeles.
Entonces se requería poder manejar esto para que las almas humanas que entraban en esta dualidad no se fueran a quedar en la oscuridad. Entonces, claro, nosotros podemos aquí transformar el amor en miedo porque estamos encarnados y estamos en dualidad, y también podemos transformar el miedo en amor, ¿sí? Pero muchas veces nosotros nos quedamos programados como en el miedo bastante tiempo, ¿sabes? O sea, muchas veces tú tienes una angustia, tú tienes un temor, tú tienes una rabia y te quedas patinando allí y patinando allí. ¿Qué pasa cuando estás en ese proceso? Eso se llama tránsito por la oscuridad. Cuando estás en un tránsito, muchos lo conocemos, ¿verdad? La mayoría. exactamente. Cuando estás en un tránsito por la oscuridad y te quedas pegado a ese tránsito como si no encontraras la salida, cuando te quedas pegado a esa rabia o a esa angustia, empiezas a apagar tu luz de alguna manera, empiezas a vibrar en esas bajas vibraciones, ¿sí? Y en esas bajas vibraciones, tus ángeles, que son guardianes y te acompañan, no te pueden acompañar porque tú tienes que aprender de ese tránsito. Entonces, si ellos entran con la luz que ellos naturalmente tienen e iluminan tu tránsito por la oscuridad, pues no lo vas a aprender porque nunca vas a ver la oscuridad. Entonces es como si ellos permitieran que tú como que cayeras, transitaras y luego volvieras a subir. Y ahí te están esperando. Siempre te revisan, siempre te acompañan, siempre te cuidan, pero te dejan vivir la experiencia. ¿Qué sucede en esa experiencia? Que tus miedos, haz de cuenta que tus miedos son como cajitas o nubecitas de un color gris o café, o son colores muy opacos. Son esas vibraciones de tus miedos que vas soltando en la medida en la que vas transitando. Hasta cuando finalmente te calmas o se te pasa la rabia o la angustia, lo que sea. Esos miedos no los puede tocar la luz. Si un ángel intentara cogerlos, este miedo se iría desplazando porque la luz desplaza la oscuridad. Entonces no los alcanzan a coger. Entonces, ¿quiénes los tendrían que coger? Pues los administradores de la oscuridad, que son los que vibran en esa frecuencia. Entonces, ¿quién administra un miedo? Un demonio. Claro, no es tan uno a uno, ¿sí? No es como que, oye, tienes dos ángeles de la guarda y ellos administran todo tu amor. No es tan uno a uno en ese caso. No es que tengas ahora dos demonios para tus tránsitos por la oscuridad. De hecho, más o menos, un demonio maneja media docena de humanos, media docena de miedos de humanos, ¿sí? Porque a ellos no les interesa acompañarnos, a ellos les interesa es recoger nuestros miedos, ¿sí? De eso se alimentan. De eso se alimentan y ellos lo administran, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si ¿Eso tú es lo que eres llaman egregores o no? esa es solo una clase de demonios, ¿sí? Okay. Hay más o menos unas 72 clases de demonios. Y solo para hacer una aclaración, el diablo no es uno. El diablo es como decir el arcángel. Diablo es el título, ¿sí? El título del cargo. Diablos, al igual que arcángeles en la tercera dimensión, hay 72. ¿Sí? Y entonces no es solo uno, no tienen, o sea, todos los nombres que conocemos de ellos son diferentes diablos, que son encargados de diferentes situaciones globales. Así como los arcángeles también se encargan de situaciones globales, los diablos se encargan de situaciones globales. Entonces hay demonios que serían el equivalente a los ángeles, pero desde la oscuridad, y hay diablos que son el equivalente a los arcángeles, pero desde la oscuridad. Y todos ellos administran las cosas, ¿sí? La dualidad de esta tierra es 50%, es decir, la mitad es luz, la mitad es oscuridad, 50-50, ¿sí? Siempre va a haber lugares oscuros, siempre va a haber lugares con mucha luz. Hay ciudades que son muy oscuras energéticamente y son ciudades que comúnmente tienen violencia, que son ciudades donde no hay tolerancia, donde la gente vive en unos niveles de estrés muy altos, no necesariamente siendo malos, ¿sabes? O sea, el simple hecho
de que yo esté angustiado y preocupado todo el tiempo, no sé, por dinero, hace que mis niveles de la fisicoquímica de mi cuerpo haga que mis células generen unos niveles de baja vibración importantes, ¿sí? Esos niveles de baja vibración, yo los estoy emanando permanentemente. Entonces yo los voy dejando por la calle o los dejo en mi casa o los dejo en cualquier lugar. Y esas, haz de cuentas, como mi basura. Y alguien que recoge la basura tiene que pasar a recogerla para que yo no viva en esa basura. Entonces, muchas veces por mi casa o por el lugar donde yo voy o en un centro comercial, se ven estos demonios pasando a recoger todo este tipo de cosas, ¿sí? Ellos, obviamente, hay unos casos especiales, pero ese es en general como su función, ¿sabes? El asunto es que si tú en el día pasas por momentos de alta vibración y pasas por momentos de baja vibración, pues vas a estar en contacto, así sea de lejitos, con estos administradores de la oscuridad. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Y yo creo que aquí le respondemos la pregunta a Karen. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Llegar a tu casa y entender que tu casa es tu templo de recarga. ¿Sí? Templo de recarga es, ¿por qué? Porque es el lugar donde tú habitas, es el lugar donde tú duermes, es el lugar donde descansas y el lugar donde comúnmente comes. Todo esto es energía, o sea, el lugar donde tienes tus necesidades básicas totalmente cubiertas. Es tu sitio seguro, ¿sí? Muchos, y yo lo hice durante muchos años, volvemos nuestra casa una discoteca, ¿no? Es la casa de los amigos, del fin de semana, de las visitas, de esto. Y en algunos años mi casa era como casi que abierta al público, ¿sabes? O sea, podía llegar el amigo del amigo o el que sabía que había una fiesta en mi casa. Cuando empecé a entender esto, empecé a seleccionar las personas que entran a mi casa para que siempre sean personas que independientemente de cómo vengan, sean personas que elevan mi energía, que la mandan hacia arriba, es decir, amigos de verdad, familia que quiero, gente con la que yo quiero pasar un buen momento. O sea, ¿haces algo con las manos para botarla o solamente con la intención? Al principio es la intención. ¿Por qué? Porque tú llegas a tu casa como ese lugar seguro. Entonces, tú ya sabes que ahí vas a estar bien. Cuando llegas a tu casa, el espacio ya es de luz, entonces naturalmente como que se repele inmediatamente esas energías oscuras y pasan los Exacto. limpiadores de esa energía a recogerla. Exactamente. Entonces, en primera Como si instancia, fuera el basurero, o sea, como si fuera el basurero. como si Exactamente. fueran los carros de basura que realmente son los carros de limpieza. Exactamente. Entonces, fíjate algo tan interesante allí. En ese momento no has tenido que hacer absolutamente nada diferente a sentir que tu casa es tu espacio seguro. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Cuando en tu casa también hay conflictos, porque suele suceder, en tu casa Y peleas. trasladas la preocupación laboral, como que conectas esos espacios con otras instancias donde te estresaste. Es decir, tú dices, no, en la oficina me fue muy mal y cuentas toda la historia. Sí, te puedes desahogar ahí. Pero si te quedas pensando en la oficina, que fue tu tránsito por la oscuridad, allí vas a estar incrementando esa energía oscura que ya no va a desplazarse tan rápido porque ya tú la invitas a quedarse ahí. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, ¿qué tienes que hacer tú? Ya hay dos formas muy lindas de limpiar los espacios propios y a sí mismo. Me voy a mover, espero no se bloquee. Mira, cuando pones las manos de esta manera, este es un mudra, ¿sí? El dedo pulgar, el dedo meñique, el chiquito y el anular, pues. Y estos dos dedos unidos, ¿sí? El índice y el dedo corazón unidos. Ese es el mudra Exacto. también de Jesús. Exactamente. Lo haces con las dos manos, ¿sí? En ese momento, tú vas a sentir que tu energía, tu vibración, tu frecuencia, tu vibración, 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 tu vi
en ese momento cierras tus ojos e inhalas luz desde el corazón de Dios o desde el centro del universo, desde el corazón de Jesús, desde tu creencia, ¿sí? Cierras tus ojos, inhalas luz y las mandas a tus manos, porque tus manos son una extensión de tu corazón. Entonces, al inhalar luz, esta luz va a entrar a tu corazón, a ir hasta la punta de tus dedos. Con los dedos direccionas esa energía uniéndolos en tu plexo solar, ¿sí? Tu plexo solar es el administrador del miedo, de tus miedos, de tu angustia. Él, cuando estás en paz, está expandido. Cuando estás con miedo, se contrae. Como sigues con estos miedos y estos temores, con esto, aplicándolo en tu plexo y en movimientos hacia abajo, como quien retira o expulsa ese miedo del plexo, ¿sí? Haciendo ese movimiento fuerte en el plexo y llenándolo de luz, ahí liberas todos tus miedos, ¿sí? Pregunta, ¿no tengo que tocar el plexo? Si lo tocas, Sí es lo mejor. Lo Sí, toco. es lo mejor. Y lo mejor es que lo toques y lo oprimas con fuerza para que cuando hagas el movimiento fuerte, el plexo se expanda. O sea, físicamente el cuerpo ayuda a expandir el plexo de manera energética. ¿Sí? Oye, eso después de cualquier pelea, después de sentirse mal, después de ver una película o visualmente algo que te molesta, que te incomoda, que te causa miedo también, ¿o no? Sí. En cualquier momento lo puedes hacer. En cualquier momento se puede hacer. Pero como estás en tu casa, debes ahora limpiar el espacio, ¿sí? ¿Con una escoba? ¿Cómo vas a...? Con una escoba sería genial, pero te demoras como 2 horas a veces. ¿Qué pasaría? ¿Qué haces ahora? Sigues con este mudra, ¿no? Lo hiciste, digamos, 3 veces contigo, ya hazlo hasta que te sientas bien, hasta que sientas que ya, como que botaste esa carga, ¿sí? Sigues canalizando esta luz, sigue entrando esa luz a tu corazón. Yo voy a hacer lo que tú le estabas haciendo. Yo extiendo las manos así y dirijo esta luz que hay aquí en mis dedos, la dirijo a toda mi casa, limpiándola. A toda mi casa. Limpiándola, exactamente. Pero ¿hay alguna forma de entrar y de salir? Yo lo hago por la derecha porque es mi lateralidad y siempre voy limpiando más fuerte con la mano derecha, que es mi mano de dar. ¿Sí? Pero literal lo que estás haciendo es como si cogieras una manguera y limpiaras el piso del garaje. ¿Sí? Tú puedes empezar a limpiar por la izquierda, por la derecha, por el centro, por donde tú quieras, pero vas a terminar limpiando todo el piso. Lo mejor es llenarla de luz, hacerlo. ¿Tú lo haces en tu casa todos los días, una vez por semana? Sí, no, yo lo hago en mi casa todos los días y ya lo hago muy rápido, ¿no? Yo entro a mi casa. O sea, yo antes de entrar a la casa me quito todo lo que traía, ¿no? O sea, yo hago en la entrada de la casa la expansión del plexo. Entro conectado a mi casa y desde que abro la puerta empiezo a llenarla de luz. Traen por todas partes. Y ya es como si jugara a disparitos de luz, ¿sabes? Como, aquí en esta esquina me faltaba, aquí arriba, tan. Y le pido mucho al Arcángel Miguel que me acompañe haciendo eso. Que sea él el que me toma a mí como instrumento para canalizar toda esa luz que limpia. En el depósito lo haces una vez por semana, en esos lugares donde uno no va mucho. Sí. Aquí preguntan si en el jardín se puede hacer. Claro, es que lo puedes hacer en todos los lugares, ¿sabes? Pero especialmente en los lugares donde tú sientes que te vas a sentir bien. ¿Qué pasa con los jardines? Los jardines tienen una conexión muy directa con la madre tierra y la madre tierra también ayuda a transmutar todos los miedos. Sí, ella coge los miedos y los convierte en amor. Ella sí los puede transmutar y puede crear vida desde ese miedo. Pero claro, uno entra al jardín y también lo puede hacer. Si tienes materas, puedes llenar de luz, o sea, así, y llenas de luz la matera. ¿Qué pasa con las materas? Ellas
por tener una planta sembrada y por ser tierra, ellas transmutan energía. Pero mejor dicho, concentradas en un solo espacio, la materia física llega el momento en el que se satura. Entonces tú le echas luz como si le echaras agua a la materia. Se puede hacer en cualquier parte. En muchas ocasiones yo llego, por ejemplo, a tomarme un café o llego a un restaurante o algo y siento la energía pesada y sin ser algo que me corresponde a mí, de una vez lo hago, ¿sabes? De una vez intento limpiar el espacio, pero no siempre se puede limpiar ese espacio de esa manera. Entonces lo que hago es una zona segura para el lugar donde yo voy a estar. Si al intentar irradiar luz, yo siento angustia o siento que no fluyen las cosas, a mí ya me pasan muchas cosas. A mí, por ejemplo, me duelen los brazos. Si yo Así intento se recoge irradiar, de energía, se recoge la energía, sí, sí. entonces yo digo, uy, ¿qué pasó acá? No puede ser. Esto lo puedes hacer en el lugar que tú quieras, que tú quieras. Hay que tener en cuenta siempre algo. La mejor forma de desplazar la oscuridad es prender la luz. No es tan complejo. Solo prendes la luz en tu corazón y la irradias en todo tu espacio, en todo tu cuerpo. Ya hay cosas mucho más difíciles, hay cosas ya mucho más específicas que suceden porque hay cosas que tienen que suceder. En este espacio de la Tierra necesitamos de esa dualidad de la luz y la oscuridad para hacer ese aprendizaje que necesitamos hacer de los diferentes eventos, relaciones, de todo lo que necesitamos para poder hacer esa transformación interna dentro de nosotros y encontrar qué fue lo que eso nos estaba enseñando. Exactamente, exactamente. O sea, si tú me dices a mí que quieres aprender a perdonar Sí, y estamos los dos en el cielo, pues, o sea, en el cielo que solo hay amor, cualquier cosa que yo te haga, tú la vas a comprender. Sí, sí. yo además no te voy a hacer nada que te ofenda porque yo no estoy en un modo de poderte ofender. Lo único que necesitas para que puedas perdonar es que yo de alguna manera te ofenda, te haga daño. Ujú, Sí. ujú. Y yo solo te puedo hacer daño cuando me sintonizo con mi oscuridad. Me sintonizo con mi oscuridad y de una u otra forma te hago daño, te ofendo, te maltrato, pasan mil cosas. Tú, conectada con mi oscuridad, no vas a querer salir de allí, de ese conflicto, o no vas a querer entenderlo. Pero una vez te alejas y empiezas a comprender qué hice yo al hacerte daño, pero no desde el punto de vista de mi oscuridad, sino de los aprendizajes que tú tienes que hacer en luz. Yo me puedo quedar en la oscuridad. Mi plan era darte cosas para que perdonaras, pero tu plan era perdonar, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando tú ya lo entiendes, empiezas a salir. Y te pongo un ejemplo muy sencillo y muy doloroso. La infidelidad en las relaciones, ¿sí? O Ujú, sea, tú y ujú. yo tenemos una relación y yo te soy infiel. ¿Con qué estoy jugando yo? Estoy jugando con Perdonar. dos cuestiones muy importantes, la lealtad y la fidelidad como tal, pero Ujú, también con la verdad y con la confianza, ¿sí? ujú, Y ujú, estoy jugando con tu autoestima. ujú. 5 cositas así solo por hablar por encima de la infidelidad, ¿sí? Cuando tú entiendes que yo soy tu maestro y que vine a dejarte un regalo gracias a ser infiel contigo, ¿tú qué vas a entender? Tú no me vas a ver a mí con agradecimiento, ay Alejo, tan lindo, me fuiste infiel, gracias. No, esa es la conclusión del ejercicio. Pero tu ejercicio es, a ver, Alejo me fue infiel, eso me molesta, eso quiere decir que yo soy fiel, ¿sí? O sea, Alejo me fue infiel, yo, Juana, soy fiel. Alejo no tiene palabra porque me engañó. Eso quiere decir que yo, Juana, soy una mujer que habla con la verdad, una mujer de palabra, una mujer que cumple con su manifestación desde la coherencia. A mí me nace en el amor hablarte bien, ¿sí?
Ujú. Alejo me hizo creer que no se puede confiar en las personas, no puedo confiar en una pareja. Entonces, yo, Juana, soy una mujer que confía, ¿sí? Y así con todas las cosas, ¿sabes? O sea, cuando tú analizas al maestro desde la oscuridad y luego conviertes ese análisis en luz, te das cuenta de la luz que hay en tu corazón y te das cuenta del compromiso que nosotros tuvimos para encarnarnos acá. Eso lo puedes ¿Sí? hacer entonces en cualquier relación, en las situaciones donde te incomoda ver qué es el aprendizaje, qué es la virtud, qué es la luz, qué es el amor en Exactamente. cada, o sea, el opuesto de lo que tú estás interpretando o percibiendo. Exactamente. Y lo puedes hacer en relaciones laborales, lo puedes hacer en relaciones familiares, lo puedes hacer en cualquier tipo de circunstancia. Mira que en terapia lo hicimos con una fobia impresionante, un paciente que le tenía fobia a los insectos, a las Ujú, cucarachas, ¿sí? sí. Y empezamos a analizar la cucaracha como si fuera pareja de él, ¿sí? Entonces empezamos a decirle, mira, ¿qué es lo que no te gusta de la cucaracha? No, es que es fea, ¿sabes? Y es que suena horrible y realmente me causa angustia porque creo que me van a matar, ¿sí? Ujú, Y luego lo cambiamos todo y nos dimos cuenta que parte del problema que él tenía, muy serio, era pensar que podía morir. O sea, le tenía un miedo a la muerte increíble y ujú, representaba a la cucaracha como si hubiera sido parte de un momento en la historia de su alma en la que muere por desaseo, muere por estar comiendo cosas como malucas. ¿Sí? Entonces, él relacionaba el mugre con la posibilidad de de infectarse morir. de alguna manera y morir. ¿Sí? Ujú, ujú. Cuando entendemos eso, entendemos, poniendo lo contrario, que él lo que tiene es un gran amor por la vida y por andar asustándose con las cucarachas no disfrutaba de vivir, ¿sí? Ujú, Entonces, ujú. es un ejercicio muy lindo que cuando tú lo empiezas a entender y lo empiezas a hacer, realmente se vuelve algo muy útil, ¿sí? ¿Y qué sucede? Es el análisis de tu tránsito por la oscuridad. Pero si tú no hubieras transitado la oscuridad, no lo aprendes, no lo reconoces. Mientras que estemos en esta vida, esa dualidad de la oscuridad y la luz es necesaria para el aprendizaje nuestro en hacer esa transformación, esa transmutación de todas las situaciones Así es, que nuestra así, alma necesita por todo el recorrido que ya ha tenido de todas esas memorias que quedaron. así es, así es, sí, así es. Entonces, es importante, es muy, muy importante que nosotros entendamos que estas situaciones que se nos presentan en muchas ocasiones tienen una razón de ser, tienen una causa, pero esa causa tal vez no sea lo más importante del asunto. Lo importante es reconocer lo que nos está enseñando esa situación, ¿sí? Lo que nos está enseñando. Cualquier tipo de miedo lo puedes relacionar así, ¿sabes? Cualquier tipo de miedo lo puedes empezar a manejar de esta forma. Y es una forma, yo diría simple, ¿sabes? Es que a veces nos complican demasiado la vida. Cuando tú dices, hombre, le tengo miedo a la oscuridad, quiere decir que en tu interior hay luz, ¿sí? Hay luz. Y desde esa luz, tú puedes literal analizar tu oscuridad y hacer esos tránsitos por la oscuridad, porque tú sabes que siempre en tu interior va a existir esa luz, ¿sí? Entonces, no, yo no puedo dormir con las luces apagadas. ¿Porque no puedes dormir con las luces apagadas? No, es que de verdad la oscuridad me da muchísimo miedo, pero si la luz está en tu corazón, si tú eres esa luz, ¿qué necesitas en el exterior que te llene? No necesitas nada que te llene, lo tienes adentro. Empiezas a Ujú, encontrar mucho ese tipo de cosas. Ahora te digo, pues estamos en una dimensión que la dualidad la ha llevado a ser violenta. Y no estoy hablando solo de los humanos. Aquí para mantener tu cuerpo energético necesitas la energía de otro ser vivo. Puedes ser vegano si quieres. Necesitas la energía de las plantas para poder mantener tu energía. Toda la madre tierra entiende perfectamente el sistema.
¿sí? Entonces, lo que se produce en la madre tierra está diseñado para que el sistema funcione. Entonces, la energía de un ser vivo, como una planta, o como la energía de un animal, él está dispuesta a entregarse o a transformarse para que tú, que eres el único que está haciendo el ejercicio de la dualidad como tal, para que tú puedas continuar en esta vida y mantenerte haciendo el ejercicio. Nosotros entendemos muy lentamente que esta tercera dimensión es una dimensión violenta. Requiere transformaciones energéticas de ceder la energía del uno al otro. Pero como nosotros lo entendemos casi siempre mal, entonces nosotros somos violentos entre nosotros. No es en sí el acto violento el que genera esa oscuridad. Es el miedo que causa el conocimiento del acto violento. Es decir, si yo voy a salir de acá y me dicen que en la calle están atracando a la gente, yo voy a salir de una vez con miedo. No es el acto del atraco, que si me llegara a suceder me daría muchísimo más miedo, pero no es en sí el acto del atraco el que genera el miedo. Es el conocimiento de que esa es una posibilidad. Y nosotros hemos manejado la creación de la civilización bajo esa influencia. Pero el miedo está hoy en día en todo, en la televisión, en los medios masivos, el miedo se maneja todo el tiempo. Sí, Nosotros estamos generando también ese miedo o sea, no solamente en ver esas cosas o leer esas situaciones, sino el miedo que nos produce también cualquier cosa. Todo el tiempo estamos entregando eso al espacio, a la caja, ¿cierto? sí. Al éter, y eso ya produce un espacio donde se realimenta solo también ese miedo. Eso también baja nuevamente a nosotros. Sí, bueno, digamos que energéticamente lo que sucede es que tenemos una determinada cantidad de energía limitada a un sistema. Esto no es una energía infinita porque no se necesita, porque esa energía se va a transformar entre luz y oscuridad, entre amor y miedo. Va a estar transformándose y debe mantener el equilibrio de 50% de luz, 50% de oscuridad. ¿Sí? ¿Qué sucede en situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad en el planeta? Que los humanos estamos teniendo muchísimo más miedo. Eso obligó a que hace unos años, en un eclipse muy específico, se abriera un portal y entraran muchos más administradores de oscuridad a este plano. ¿Sí? Antes de ese portal, solo el demonio manejaba los miedos de 12 personas. Pero esto empezó a generar un desequilibrio y tuvieron que mandar el doble de demonios y obviamente la energía se siente más densa, se siente más pesada, pero ahora un demonio maneja aproximadamente los miedos de 6 personas. Entonces, por hablar del plano terrenal, de los que estamos vivos, ¿sí? Y los que estamos vivos somos los que somos capaces de transformar la luz en oscuridad o la oscuridad en luz. Nosotros empezamos a recibir muchos impactos visuales, sociales, entre más vivamos en las ciudades, entre más vivamos en edificios, en todo este rollo, más pegados vamos a estar de ese miedo colectivo. ¿Sí? Por eso, en el mapa energético del mundo, se ven muchas ciudades que son de energía oscura, porque hay muchos administradores manejando los miedos que nosotros transformamos desde la luz hacia la oscuridad. Ujú. Hay ciudades que son paraíso, que tú dices, wow, está genial. No quiere decir que pasen cosas malucas, pero pues, o sea, vivir en Hawái debe ser delicioso. ¿Sí? Si uno vive de vacaciones permanentemente. Ahora, si uno trabaja allá, puede que haya miedos, preocupaciones, todo este tipo de cosas. Pero la densidad oscura que hay en Hawái es mínima, en esas islas es mínima. ¿Por qué? Porque es un lugar de diversión.
Es un lugar donde la gente va a relajarse, a elevar su energía. Pero vete a Nueva York, divino Nueva York, lo que tú quieras, pero la energía es muy pesada porque es un lugar donde la gente está permanentemente preocupada. Es un lugar donde la gente dice, yo tengo que hacer, yo tengo que producir, yo tengo que ser exitoso y están bajo una tensión de estrés, ¿sí? Pero además vete a algún barrio peligroso de Nueva York. La gente tiene miedo de salir, la gente tiene miedo de caminar por la calle, no dejan que sus hijos estén en la calle. ¿Sí me explico? O sea, ahí vas viendo los niveles de miedo que nosotros vamos generando. Y relacionado con ese nivel de miedo es que van llegando los administradores de esos miedos a llegar a esos lugares, ¿sí? Si nos dicen permanentemente estar elevando nuestra energía, eso no quiere decir que la podamos mantener alta, ni quiere decir que no tengamos peleas, que no nos sintamos molestos, que no tengamos miedo por algo que vimos, ¿cierto? Sí, Pero la idea es que todos estemos tratando de mantener esa o conectar con nuestra luz interior o limpiar, como dijiste, limpiar la energía, pues hay otras personas que la limpian en otra forma. sí. ¿Por qué entonces, por qué entonces se conecta uno con la oscuridad? Por ejemplo, tú. Bueno, hay cierto grupo de personas que tenemos este despertar de conciencia. Puede que sea temprano, puede que sea tardío, eso no importa, pero llegamos a un despertar, encontramos a través de una búsqueda como un objetivo claro en nuestra vida, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo no vivo conectado con la oscuridad permanentemente, pero yo puedo cambiar mi vibración, mi frecuencia vibracional. Es decir, yo puedo casi que apagar mi luz, porque cuando tú vas a entrar al inframundo no puedes entrar con luz, ¿sí? Lo desplazarías. Entonces, hay personas que tienen, digamos, como misiones especiales y las encuentran, y muchas de esas personas son las personas que deciden consciente o inconscientemente ser terapeutas. No por la profesión de terapeuta, es por la habilidad empática que tienen de atraer a las personas. Esa habilidad empática en la que llega alguien a tu casa y te termina contando todos sus problemas y toda su vida. Esas son las personas que yo denomino terapeutas, de verdad. No es Mm. solo el que tiene el título, el cartón y un consultorio. No, es la persona que tiene esa habilidad empática que definitivamente llega, por ejemplo, a la oficina y está trabajando y de pronto se le acerca a su compañera de trabajo a decirle, ay, mira lo que me pasó. Y además, la compañera de trabajo se va muy bien y pues hasta uno queda, cuando uno aprende queda bien, pero cuando uno no aprende queda re mal. Es verdad. Entonces, fíjate que esa oscuridad se nos acerca muchísimo porque Ajá. nosotros tenemos la capacidad de transformarla rápidamente. Esa empatía que es parte del cuerpo áurico, del cuerpo energético externo de las personas, esa empatía nos permite a nosotros transformar los miedos fácilmente en amor. Por eso la oscuridad, pero entonces, sí, cuando encuentras personas o al ser terapeuta o tener tus clientes donde les ayudas a hacer esas transformaciones o hacer esas comprensiones, esa energía que sueltan se queda también en ti y en tu espacio, a menos que lo hayas podido Limpiar, limpiar o dejar que pase a través de ti sin que quede en tu espacio. exactamente, exactamente. Y cuando y tú limpias también a personas, o sea, yo puedo tener una cantidad de energías oscuras que tú puedes ver que yo Sí, ni siquiera las siento. sí. Hay parte que están casi como pegadas en tu energía por el programa de educación. O sea, nosotros para poder estar en el sistema tenemos unos programas que nos han sembrado desde niños, que son los que nos hacen tener ciertas creencias y ciertos temores. Y esos temores, como ya, es decir, si tú coges un bulto de estos de 50 kilos de cemento y lo cargas desde pequeñita, ese bulto para ti va a ser parte de tu vida cotidiana.
Entonces, estos temores programados desde la infancia se vuelven parte de tu vida cotidiana y esas cargas se ven en tu cuerpo energético y muchas veces son las que bloquean todo el desarrollo que hay para tu vida por tus propios Claro. pensamientos. Entonces, cuando se hace una limpieza y se hace de la manera correcta, esos bloqueos empiezan a quitarse. Y cuando yo digo de la manera correcta, la técnica de limpieza es que el limpiador te pueda explicar cuál era tu bloqueo y qué es lo que tienes que despegar de esa impronta pegada acá, ¿sí? ¿Qué es ese programa al que ahora le vas a meter un virus y que ahora básicamente ya no lo vas a tener en cuenta así salga el programa a la luz de vez en cuando, ¿sí? Porque si a ti te dicen que tú eres capaz de lograr cualquier cosa y tú te lo crees, logras cualquier cosa. Pero si te dicen que no, que es que que ser músico, eso no te va a llevar a nada, puedes ser el mejor guitarrista del planeta o el mejor músico del planeta y no vas a llegar a ninguna parte. Esos son esos programas, Programas. claro, que generan peso energético y generan oscuridad, porque además generan mucha frustración. Y los implantes que no son, que son diferentes a las creencias, a los paradigmas, a las historias que llevas contigo, los implantes, ¿qué son y cómo se quitan? A nivel energético es un programa, ¿sí? Lo que pasa es que es un programa que sin darte cuenta tú lo aceptas. Digamos, es el programa como, o sea, un ejemplo claro de un implante son las decisiones que se toman a nivel mundial en torno a diferentes políticas, que la gente casi que ni les para bolas, pero es una energía que circunda totalmente tu entorno, ¿sí? Y que se entra en ti cuando tú definitivamente la aceptas, pero la aceptas no racionalmente, la aceptas porque tu cuerpo áurico de alguna forma se rompió o algo así y era la energía que había ahí para absorber, ¿sí? Como es energía oscura, comúnmente hay seres oscuros, si hay administradores de la oscuridad que van pegados al implante. Entonces es como si se generara una cuerda, haz de cuenta como si te hubieran botado un arpón, ¿sí? Con que te lo clavan y queda la cuerda pegada ahí para que ese administrador pueda drenar tu energía permanentemente, pueda ir cogiendo como este tipo de cosas. O sea, lo que hacen es drenar tu oscuridad, pero para ellos poder estar drenando oscuridad, como van dejando vacíos, van llenando de más oscuridad. Vas a estar alimentando tus miedos, no necesariamente en lo que estaba en la atmósfera, sino en los miedos como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora te alimenté, es como si te cambiaran tu luz interna, un pedazo de tu luz interna, y enviaran por oscuridad. ¿Sí? Por eso es un implante. Porque te queda metido en tu cuerpo energético como si pusieran algo en la piel, ¿sí? Como si te pusieran un chip. Un chip. Sí, exactamente. Y eso tiene una programación que te hace empezar a pensar desde esa programación. ¿Sí? Es impresionante, es impresionante. Y lo que digo, esto es como teoría de conspiración, ¿sabes? Porque son situaciones muy globales. O sea, es muy raro el implante que hay dirigido a una sola persona. Eso es muy poco lo que se puede llegar a ver. Sí. Es el Entonces manejo que hay hoy en día entonces de la política, por todos lados, sí, la misma educación, la misma religión. exactamente, exactamente. Por eso yo siempre que hablo con la gente los invito a no creer en nada, ¿no? O sea, cree lo que tu corazón te hace sentir de verdad. O sea, experimenta y cree, ¿sí? A mí mucha gente me dice, no, yo no creo ni en ángeles, ni en demonios, ni en nada de ese mundo energético, ni nada de eso, no. Yo, por ahí después dicen, yo sí creo en las energías, pero como que a mí no me metas ningún contexto religioso. El creerlo o no creerlo no te hace exento de vivirlo. Entonces le digo a la gente, experiméntalo, no me creas a mí nada, pero haz pruebas,
Por lo menos que la curiosidad te lleve a entender algunas cosas. Y el resultado siempre ha sido buenísimo, ¿sí? Porque la gente empieza a experimentar y dice, wow, de verdad que esto sí se mueve, ¿sabes? Esto sí pasa o cosas de ese estilo. ¿Y cómo lo dices de experimentarlo? Porque algo que la gente es difícil de entender es que somos energía y que todo es energía. Porque claro, lo que vemos, lo que tocamos es muy denso. Sí, sí, sí. Es energía vibrando muy despacito. Pones tus manos al frente, Ujú, ¿sí? ujú, Y te imaginas que de tu mano dominante, es decir, de la mano con la que escribes, está saliendo energía hacia tu mano no dominante, que es la mano ujú. con la que no escribes. Y te imaginas que eso empieza a generar una circulación por tus brazos y que va llegando siempre tocando tu corazón y que cada vez hay más energía y más energía y más energía. Y ahora, de tu mano no dominante, vas a decir, ok, no voy a recibir más energía, sino que la voy a retener entre mis dos manos y voy a hacer una esfera, una bolita. ¿Sí? Entonces, esta energía que circulaste ahora ya no está entrando por tu mano izquierda y está generando una bolita. Empiezas a generar como que la masajeas un poquito y tratas de aplastar todo ese rollo, ta. Cuando ya la sientes fuerte, Ujú. intentas aplastarla y vas a ver la resistencia energética que hay ahí. ¿Sí? Y hasta que puedas unir tus manos nuevamente. O se atrae, y se atrae también se puede atraer, Sí, sí. porque Tú intentas lo unir que sentí, lo que sentí también no es solamente una hacer resistencia. masaje, Sí. una resistencia, sino también una atracción. Exacto, porque al principio tú como que encuentras un obstáculo, pero ya después es armonizar. Sí. Ah, Este es el ejercicio más sencillo de energía que hay. Sí, o sea, para que tú sientas tu energía, pero esto te puede llevar inclusive a temas tan controversiales como la telequinesis, como por mover sí, objetos con la energía, todo este rollo. Pero cuando sí. empiezas a tener tú este manejo y sabes que lo tienes ahí, ahora lo puedes direccionar. Entonces creas energía, dices, yo, esto es una esferita de amor, guardo la esfera, ¡pam! Se la mando a Juana a su corazón. Y ¡tran! Uno siente cómo se va esa energía, cómo llega al otro. Hay que tener en cuenta algo. La energía que te corresponde a entrar naturalmente en ti. O sea, si yo quiero mandarte amor, yo te puedo mandar amor y si a ti en ese momento te corresponde recibir ese amor, te Ujú. entra. Pero si no te corresponde recibirlo, eso se queda en tu cuerpo áurico y se distribuye. Entonces, si yo puedo hacer lo mismo con una mala intención. La incomodidad también es oscuridad, me preguntan acá. No, mira que no siempre, no siempre. Sentir incomodidad en algún espacio sí puede llegar a ser como una indicación de oscuridad, pero a veces la incomodidad es un empujón desde la luz, es un empujón para que tú te muevas, ¿sí? Es cuando te sacan de tus zonas de confort. Entonces tú dices, bueno, yo voy a almorzar siempre al mismo restaurante y llegas un día y ya no hay mesas, al otro día está la fila larguísima, al otro día no, que no hiciste reserva, que qué pena, o se nos dañó la estufa, ya empiezas a sentirte incómodo. Bueno, Alejo, muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente, eso espero. Dale, Eh, Juana, cuando quieras. Yo muy honrado de estar en tus tertulias, de verdad que sí. Era algo que desde que me las contaron y dijeron, te quiero contactar con Juana, yo dije de una vez, me parece, Juana, un espacio muy bello el que tú tienes. Me parece algo que está generando cosas muy grandes y pues vamos a trabajar en esto, porque todos los que estamos en esto, energéticamente, tenemos la misión de ayudar a elevar la conciencia. Yo quiero decirles que mis redes son hasta ahora algunas cosas siempre de, de conexión energética, de cómo hacer esto, pero también mundanas. Si algo quiero que se lleven es que hagan lo que los hace felices. Eso es lo mejor que puede pasar. Esa es la Hagan, mejor forma de elevar la energía. Así sea sí. tomarte un cafecito, así sea tomarte un cafecito, pero siempre estén haciendo lo que los hace felices.
Bueno, ¿Listo? y limpiar la energía que, como nos contaste, que también me Sí, sí, pareció sí. increíble de hacerlo. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Alejo. Gracias a todos los que nos Dale, acompañaron. Juana. Un abrazo. Un abrazo, que estén bien. Chao.